Hola, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de arreglos. Nuestro problema dice escribir un programa que realice lo siguiente, que lea un conjunto de n datos. Entonces, primeramente preguntamos cuántos datos son y que los lea y los guarde obviamente en el arreglo. Que imprime los datos en orden inverso a como fueron leídos. Entonces, sería del último al primero, sería 72, 18 y así. Y que diga cuál es el elemento mayor del conjunto de datos y en qué posición está, de acuerdo al orden inicial de lectura. O sea, de acuerdo a los primeros que se leyeron o al orden en que se leyeron, nos va a decir en este caso cuál es el mayor, en este caso sería el 93 y está en la posición 3. Como ven, pues está muy sencillo. Bueno, ya estamos aquí en NetBeans. Nuestro programita le pusimos el nombre de al revés porque va a imprimir en orden inverso los elementos que fueron leídos. Bueno, eso solamente es el nombre y es el nombre también de nuestra clase. También ya tenemos la librería que nos permite leer información de teclado. Entonces tenemos algunas variables que están vistas. Es el número de datos. Tenemos una variable para ir cambiando de fila, desde la fila 0 hasta la fila n. Tenemos también que necesitamos el mayor y obviamente necesitamos la posición. Vamos a llamarle P para la posición del mayor, del elemento mayor, y la variable my para guardar el número mayor, el elemento mayor del conjunto en my. Necesitamos leer información de teclado, entonces obviamente debemos definir nuestro objeto para leer información. Y esto nos permite leer información de teclado. Una vez que ya definimos nuestras variables, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programita. Lo primero es saber cuántos datos son. Entonces, pero como deseamos leer la información en el mismo renglón, entonces le quitamos el ln. Aquí sería n2 puntos. Y leemos el valor de n. n igual a leer punto next in. De esa forma sabemos cuántos datos son. Sabiendo cuántos elementos vamos a tener en nuestro arreglo, vamos a definir el arreglo. Nuestro arreglo va a tener datos enteros, entonces sería int. El nombre de nuestro arreglo vamos a llamarle en este caso a. Eso es igual a new int. Y el número de elementos en este caso pues sería n. Hasta ahorita, bueno, ya sabemos cuántos datos son y definimos nuestro arreglo del tamaño n. Si n vale 1000, pues aquí aparta o crea un arreglo de 1000 lugares, 1000 celdas. Si n vale 10, pues crea un arreglo de 10 lugares. Vamos a leer la información, pero vamos a mandar un mensajito. Vamos a decir, dame los n datos. Dame los n datos del arreglo. Y para leerlos vamos a utilizar un ciclo for. Sería for desde f igual a 0, sería desde la fila 0. Y mientras f sea menor que el último de los elementos, que la última de las filas, perdón. Y la f se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces, para leer la información sería A, corchete F. Eso es igual al número que lea, el dato que lea de teclado, punto y coma.
Entonces, si f vale 0, el número calidad de teclado lo guarda en la posición 0. Como f se está incrementando, cuando valga 1, pues el número que lea lo guarda en la posición 1 y así, hasta el último de los elementos. Como ven, pues es muy sencillo. Ahora vamos a imprimirlo en orden inverso. Vamos a copiar estas mismas líneas y las pegamos. Pero como ahora se trata de imprimir la información en orden inverso, entonces sería la información en orden inverso o inversa a cómo fue leída. Sería la siguiente. Obviamente, aquí no vamos a comenzar en orden inverso, no vamos a comenzar en 0 y terminamos, no vamos a comenzar en el primero y terminamos en el último. O no comenzamos en 0 y terminamos en A.len. Sino va a ser al contrario, vamos a comenzar en el último. Entonces, aquí en lugar de 0, pues realmente sería A.len. Pero A.len es el número de elementos que tiene el arreglo. Si le damos n igual a 5 sería 5, pero realmente nuestro arreglo comienza en el 0 y termina 1 menos que ese número de elementos, entonces le restamos 1. Comenzaría, si el número de elementos son 5, comenzaría en el 4 y así. Pero aquí en lugar de ser menor, pues obviamente va a ser mayor o igual, que en este caso va a llegar al 0, mayor o igual a 0. Y como va a ir hacia atrás, pues en lugar de sumar aquí, en lugar de ser f más más, pues sería f menos menos. Y aquí, pues en lugar de leer, pues obviamente sería imprimir, sería so. Y va a imprimir en este caso el elemento. Aquí le está sobrando estas llaves que tenemos aquí. Entonces, ¿qué haría? Si tiene 5 sería el elemento 4, pues lo imprime. Decrementa sería, si es f vale 4, sería 3. Como 3 es mayor que 0, imprime el elemento que está en la posición 3, luego el que está en la posición 2, y así hasta el que está en la posición 0. Eso sería para imprimir la información al revés. Ahora queremos encontrar el mayor de ese conjunto de datos. Vamos a copiar esta información o esas líneas. Pero en este caso necesitamos la posición del mayor, entonces decimos que la posición del mayor es el que está en la posición 0. Y el mayor obviamente es el que está precisamente en esa posición 0. Siempre que nosotros estemos encontrando el mayor o el menor, decimos que es el primero. Y eso va a suceder mientras no haya otro que sea mayor que él. En ese momento que haya otro que sea mayor que él, tenemos que hacer el cambio correspondiente. Entonces, sería, si mayor es menor que el que está en la posición F, si eso ocurre, entonces vamos a hacer el cambio del mayor. Y aquí sería mayor es igual a ese que es mayor que él, en ese caso el que estemos revisando en ese momento, sería el que está en la posición F. Y la posición de ese mayor pues tiene que cambiar también. Entonces P va a ser igual a F. Entonces,
El mayor va a ser el que esté en la posición 0 y así lo estamos diciendo. Aquí lo compara. Mayor es menor que el que está en la posición 0. Pues no, porque realmente inicialmente lo definimos que el mayor era el que estaba en la posición 0. Entonces no hace nada de esto. Se regresa, incrementa. El 2 es menor que el 5, pues sí. Mayor es menor que el que está en la posición 1. Si eso ocurre, entonces tendré que cambiar mayor al que está en la posición 1 y la posición del mayor pues obviamente sería F. Se regresa, incrementa y otra vez compara si se cumple esta condición. Si es así, entonces compara si el mayor es menor que ese número que se está revisando, hace el cambio, y si no, pues ya eh, sigue con el siguiente elemento. Pero bueno, no hemos impreso cuál sería el mayor. Entonces en este caso sería el mayor es igual a may. Está en la posición P. Pero nosotros vimos que realmente aquí comienza en el 0, de tal manera que el primer elemento está en la posición 0, el segundo en la posición 1 y así, de tal manera que sería más bien en la posición P más 1, donde estaría el mayor. Entonces, vamos a correr nuestro programita, a ver qué hace. Vamos a suponer que son 4 elementos. Le damos los 4 elementos, no sé, un 7, un 12, un 80 y un 60. Entonces, bueno, primeramente lo leemos, después los imprime en orden inverso. Aquí vemos que imprime primeramente 60, 80, 12 y 7. El mayor me dice que es el que está que es el 80 y está en la posición 3. Y nosotros lo vemos que efectivamente se encuentra en esa posición. Como ven, pues es muy sencillo. Así rápidamente una repasada. Leemos el número de datos, definimos nuestro arreglo. Tenemos una variable, en este caso f, para el subíndice. Cuando f vale 0, pues guarda el elemento en la posición 0 del arreglo. Incrementa f, vale 1, guarda el elemento en la posición 1 de ese arreglo y así sucesivamente. Para imprimirlos al revés, pues en lugar de comenzar en 0, comienza en el último de los elementos menos 1. Menos 1 porque ya dijimos que si tienen 100 datos, pues realmente el subíndice llega del 0 al 99. Entonces sería, ese 100 menos 1 sería el 99 y va a llegar hasta el 0. Y de esa manera pues va cambiando el subíndice y va imprimiendo la información. Para el mayor, tenemos que decir cuál es el mayor. Se acostumbra a decir que siempre es el primero. Como también vamos a ir checando la posición del mayor, porque al final no lo piden, entonces comenzamos precisamente en esa posición 0, ya que estamos diciendo que el primero es el primer elemento o el que está en la posición 0 de nuestro arreglo. Aquí de esta manera lo vamos a ir cambiando. Si ya no es el mayor, bueno, cambiamos precisamente el valor de la variable may y también la posición. Y al final imprimimos nuestro resultado. Como ven, es muy sencillo. Vamos a suponer que en lugar de tener todo nuestro programa o todo nuestro código en el programa principal, en el main, queremos utilizar métodos para poder resolver el mismo problema. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues obviamente, es definir nuestros métodos. Entonces copiamos este encabezado
y lo ponemos después del programa principal. En este caso, lo primero que vamos a hacer es leer. Leerlos. Vamos a suponer que en este caso vamos a leer los datos. Y lo que le vamos a mandar va a ser el arreglo A, que lo vamos a copiar o lo vamos a recibir. Vamos a suponer que también sea en el arreglo A, que puede llamarse de forma distinta. Y aquí abrimos una llave. Entonces traemos nuestro código. A ver, pero creo que no está. Bueno, sí. Traemos nuestro código de lectura. Que en este caso sería este que está aquí. Lo cortamos. Y llevamos la información acá a nuestro método. Obviamente, la f, que es nuestra variable, la conoce en el programa principal, pero no la conoce en este caso en este método. Y como vamos a estar leyendo, el objeto leer, pues no lo conoce también acá. Entonces, pues vamos a tener que definirlo otra vez, pero como ya lo tenemos aquí, pues simplemente copiamos y lo colocamos también acá. Aquí, obviamente, también no conoce la variable n, pero sí conoce el arreglo y sabe el tamaño del arreglo porque ya fue definido. Entonces aquí sería a.length, que sería el tamaño del arreglo. Pues es el número de filas que tiene. Si le dimos 5, allá cuando se leyó el valor de n, pues esto vale 5. Entonces ya tenemos nuestro primer, ¿cómo se llama? Nuestro primer método, el método para lectura. Vamos a poner aquí, método para leer los datos. Ahora queremos otro método para imprimir. Bueno, pues vamos a copiarlo. Este es semejante. Entonces sería copiar y lo pegamos. Pero aquí le decimos imprímelos. Y obviamente necesitamos también F. Y aquí obviamente es la información que tenemos aquí, que lo va a imprimir en forma inversa. Así le decimos cortar. E imprimimos nuestra información. A ver, imprime la información. Y bueno, se entiende que ya está lo de imprimir la información a la inversa. Nuevamente vamos a copiar esto para lo de encontrar el mayor. Aquí sería, vamos a llamarle encuentra. Vamos a llamarle mayor para que no esté tan grande. Mayor. Le mandamos la información y esta pues hay que cambiarla por el correspondiente al mayor. Entonces sería esto que tenemos aquí. Sería cortar. Y aquí sería el mayor. Obviamente nos falta definir la P, que sería P. Y nos falta definir my,
que sería mayor que tenemos ahí, y creo que ya es todo. Y de acá, bueno, pues nosotros habíamos definido a f, p y my. Lo podemos dejar ahí, pero ya no los necesitamos. Nada más en este caso lo que hacemos es leer el número de datos y definir el arreglo. Eso es lo que estamos haciendo en el programa principal, que sería este que tenemos aquí. Entonces, nuestro programa principal primeramente define el número de datos. Definimos también nuestro objeto para leer información de teclado. Vamos a ver cuántos datos son y definimos nuestro arreglo. Pero además, lo demás lo vamos a ir ejecutando con métodos. Entonces, primeramente sería leerlos. Bueno, se tiene que llamar igual que este método que tenemos aquí. Entonces sería copiar. Y le decimos que lo lea. Voy a pegar. Y decimos que lea, obviamente, el arreglo A. Eso es lo primero que va a hacer. Después va a ser imprímelos. Entonces aquí sería copiar. Y que los imprime. ¿Qué va a imprimir? Pues el arreglo A, pero al revés. Y por último, va a ejecutar el método mayor. Entonces sería copiar. El mayor del conjunto de datos A. Y listo. Entonces define el arreglo, lee los datos, los imprime al revés y encuentra el mayor. Obviamente lo que haría sería, al llegar a esto, viene y ejecuta este método, se regresa el control aquí al programa principal, ejecuta la línea que sigue, sería imprímelos, y luego se regresa, imprime el mayor y luego ya termina. Eso sería lo que haría. Vamos a ver si lo hace. Entonces sería, vamos a suponer que sean, no sé, 6 datos, no sé, 34, 5, 78, 31, 79, no, bueno, 79, 40. Y a ver, entonces lee los datos, los imprime al revés. El mayor de todos es el 79 y está en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y está en la posición 5. Como ven, pues realmente podemos hacerlo también utilizando métodos. Obviamente el hacerlo con métodos nos permite que sea más sencillo porque vemos claramente que al definir el arreglo, primeramente leemos, después imprimimos y después el mayor. Y ella va jalando o va ejecutando los métodos según le digamos. En el momento en que invoquemos ese método, pues viene y lo ejecuta. Y ya, sería todo.